y es día miércoles, quiebre de semana de sección de salud, y se encuentra con nosotros el doctor José Luis López Cebreros para hablarnos de un tema muy interesante, muy importante. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? Muy buen día, Joel, muy buen día, con un clima muy agradable, aunque hoy amaneció más frío que ayer y como mucha brisa, como mucha humedad, ¿no? Mucha humedad, mucha brisa. En algunos puntos del estado de Sonora cayó nieve, cayó granizo. Aquí creo que el fin de semana cayó granizo y es muy raro, ¿verdad? Sí, y luego en estas fechas, ¿no? Entonces, no cabe duda que el clima es tan agradable para nosotros, pero desgraciadamente, como tenemos muchos meses de calor, pues el frío nos hace mucho daño. Y las enfermedades que más se presentan por el frío exagerado para nosotros son las de vías respiratorias. Precisamente, actualmente se está viendo en la consulta de institución y privada confusiones en la presencia de enfermedades respiratorias. Creemos que esa gripe, ese catarro es algo sencillo y nos viene a la mente la influenza que se originó hace tiempo y el problema que no se nos olvida y no se ha ido COVID. Entonces hay que tener mucho cuidado que no todo es algo sencillo, una gripe o un catarro, hay que tener mucho cuidado. Por eso les preparé el tema de diferencias de COVID e influenza, ¿no? Hay mucha diferencia, obviamente se parecen una gripa, algún resfriado, la tos. Así es, pero sí hay ciertos puntos tan claves que incluso a los profesionales de la salud se nos confunde mucho, batallamos. Ahora el público en general pues también están creyendo ellos que sea una cosa y están dejando de ir al médico y se pueden complicar las cosas, ¿sí? Exacto. Entonces el tema es diferencias entre COVID e influenza. Voy a iniciar comentando el origen. El origen de COVID fue en el 2019, el origen de influenza fue en el 2008 o en el 2009, en el 2008, 2009. La causa de COVID, ya lo hemos dicho, el SARS-CoV-2 es un virus. La causa de la influenza es influenza A, B y D. La A y la B son padecimientos virales en el humano y la influenza D se genera más en animales, ¿no? La estación de la presencia de estas enfermedades, COVID se puede presentar todo el año, y influenza se presenta más en el invierno, por eso es que está habiendo la confusión. Estamos en tiempo de frío, gripa, tos, catarro, molestias, bueno, será influenza, pero COVID sigue creciendo. Hace 2 semanas, 3 semanas, COVID teníamos 6 estados de mucha prevalencia. Actualmente hay alrededor de 10, 11 estados que se está incrementando la enfermedad del COVID, ¿no? Claro, entre más vacunas haya, entre más población vacunada, la virulencia, la patogenicidad, cada vez es menor, pero hay casos graves, hay pacientes en hospitales todavía, hay pacientes entubados por COVID en hospitales todavía, entonces hay que seguir teniendo mucho cuidado. Entonces, el contagio es, como lo dijimos, puede ser por las gotitas de saliva al estar en un área cerrada. El enfermo que trae gripa, tos, catarro puede contagiar, igual influenza, se contagia de la misma forma, o tocar superficies donde esté el virus presente y llevarnos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca. Entonces es una forma de contagio. El otro es el síntoma, la tos. La tos en COVID es una tos muy seca, es una tos ruidosa, garraspera. La tos en la influenza es una tos muy húmeda, es una tos con mucha flema, con secreciones. El paciente tose y se le escucha que trae ruido de flema, ¿no? Ese es un punto muy importante. El otro, la fiebre. En COVID es una fiebre muy alta, muy intensa. En la influenza puede haber fiebre pequeña, o más que todo es irritación de nuestro cuerpo. El dolor de la garganta en COVID es mucho, uno de los síntomas muy marcados, sentir como que pica la garganta, como que quema la garganta, como que raspa la garganta. En influenza puede ser que no haya esa incomodidad. El otro punto importante es el dolor de la garganta, dijimos, es mucho en COVID. En influenza puede ser que no esté presente. Otro de las molestias son la secreción nasal.
En COVID puede ser que no haya secreción nasal, pero en influenza sí hay mucha secreción nasal. Incluso se decía en el 28, 29, cuando se presenta influenza, que casi todos traíamos influenza porque se nos veía en la nariz así como de payaso, la nariz roja, con mucha secreción, con mucho moco, ¿no? En COVID puede ser que no se presente eso, ¿no? El otro síntoma muy marcado que hace la diferencia, que COVID, el olor y el sabor se pierden totalmente, que actualmente hay variantes de COVID que no se está presentando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En la influenza sí está presente el sabor y sí está presente el olor de los aromas o de los alimentos, ¿no? El malestar general en COVID, llámese dolor de cabeza, dolor de cuerpo, es muy marcado, es muy insistente, es muy molesto. En influenza puede haber poco malestar general, pero está presente. El contagio COVID es muy contagioso. Se dice que de 1 a 3, imagínate, el enfermo contagia 3, 3 multiplicado por 3, número multiplicado por la misma cantidad, es mucho el contagio por COVID. En influenza también hay mucho contagio, pero es menor que COVID. ¿Cuánto dura un paciente positivo de COVID? Actualmente puede durar de 5 a 14 días. Influenza puede durar 2 días, 3 días, 5 días, 7 días. Claro, hay influencias graves, delicadas, que se prolongan por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, la dificultad respiratoria en un COVID delicado, grave, es muy marcado. En influenza no tanto, pero hay influencias que se están complicando con neumonía y puede haber dificultad respiratoria. El tratamiento para COVID actualmente no lo hay. Sí hay, pero está en experimentación. Son medicamentos que están en experimentación. ¿Y la vacuna? Como preventivo, vacuna. En influenza sí hay ya medicamentos para contrarrestar y evitar que el virus se complique en el paciente. Claro, tenemos ya, 12, 15 años con la influenza en nuestro país, en el mundo, entonces ya hay medicamentos específicos para destruir pronto el virus y evitar que esto se vaya a complicar. El tratamiento, ya lo dijimos, en COVID está en experimentación, en influenza sí lo hay. Las complicaciones muy marcadas en COVID delicado es una neumonía. Además de que puede haber insuficiencia cardíaca, puede haber insuficiencia respiratoria, puede haber derrames cerebrales. En influenza también, pero no es tan frecuente. La prevención en influenza nos lo ha demostrado a la vuelta de 10, 15 años de su presencia, que las vacunas son muy efectivas. Entonces, la recomendación es ir a la vacuna. Hay muchos mensajes negativos de que la vacuna no es buena y esto. No, la vacuna está demostrado en la historia por la Organización Mundial de la Salud que da prevención, da salud. En COVID las vacunas están aún algunas experimentación, pero mostró pronto, rápido, en 6, 8 meses, un año de aplicación, que hubo esa inmunidad colectiva que esperábamos todos, porque incluso hay gentes que no se han vacunado y bendito Dios tampoco se han enfermado, ¿no? Y se debe a las vacunas y a la inmunidad que la demás población ha adquirido y le está ofreciendo. Entonces el tema punto es prevención. Hay que irnos a vacunar. Cuando ya hay vacunas de influenza en los centros de salud, en las instituciones, ya hay vacunas de COVID en las instituciones, actualmente ya hay una de forma de venta al público que es muy cara y que se dice que esa vacuna tiene esa protección para los variantes actuales modernas, y las vacunas que el sector salud está ofreciendo se dice que son vacunas que fueron creadas para el COVID en el 21 o 22, pero de eso a nada, yo siempre lo he dicho, pues hay que vacunarse la que haya en el momento, ¿no? Pues eso era mi aportación para hoy. A raíz de que está habiendo mucha confusión, la población cree que su gripa catarro es una influenza, pero pudiera ser un COVID, que ya lo dijimos,
cada vez está... Es más contagioso el COVID. Es mucho, muy contagioso, mucho, muy contagioso. Pues hay que estar pendiente y en cuanto tengamos una gripa, algún síntoma, no automedicarnos porque esto puede resultar contraproducente, mejor acudir con el especialista. Así es, las instituciones siguen pendientes de estos dos padecimientos, ¿no? Entonces, y más el clima que tenemos tan variable que repercute en vías respiratorias, hay que tener mucho cuidado y claro, los factores de riesgo para enfermedad de influenza es en toda la existencia, desde el nacimiento hasta los muy adultos. Y COVID, el factor de riesgo delicado, ya lo hemos dicho, es la obesidad, es la inactividad, es la falta de actividad física, son la edad de 60 años o menores de 5 años. Entonces hay que estar alerta ante una manifestación de una simple gripa. Oye, fíjate que tengo ya 3, 4 días y no se me quita la fiebre y me duele mucho la garganta. Yo creo que mejor hay que ir al médico. Perfecto. Fíjese, doctor, se reporta un colega de usted, dice, doctor Walter Sando. Dice, doctor, hay ciertos hábitos alimenticios que favorecen el aumento en defensas para infecciones respiratorias. Así lo es, sí, siempre lo hemos dicho, la vitamina C, todos los cítricos, y si son de forma natural, pues sería formidable, ¿no? O si no, suplementarnos con suplementos concentrados de vitamina C. Perfecto, pues ahí está la recomendación. Muchas gracias al público por los comentarios. ¿Y dónde lo encontramos, doctor? Pues para asesorías médicas o consulta presencial, yo estoy en el sector de la sur de la ciudad, en la colonia Municipio Libre, Lázaro Mercado y Jalisco, en Clínica y Farmacia Guadalupe, y mi teléfono es 64 41 10 97 42. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí estamos, lo que se ofrezca, ayudarlos. Gracias, muchas gracias, doctor. Dios. Gracias por esta información tan valiosa, el doctor José Luis López Cebreros. Fíjese que nos está reportando el señor Roberto. Joel, quisiera saber qué hace Salud Municipal. Cada vez hay más perros callejeros en las colonias y ninguna autoridad se hace cargo del problema. Efectivamente, muchos perros callejeros, pero obviamente pues hay mucha protección hacia ellos, los protectoras de animales. No se les puede hacer nada a los perros y pues es la justa razón. Lo que sí es un hecho es que hay que pues garantizar una protección para la población y sobre todo de que aumentan por los casos de riqueza, ¿verdad? Muy buena pregunta del señor Roberto.